Vamos a comenzar esta clase, que un poco la idea es acompañar en este momento, en esta cuarentena, y buscar obviamente enseñanzas, buscar pensamientos, buscar palabras de la Torá que tengan que ver con lo que estamos viviendo, ¿verdad? Con la situación actual. Así que, bueno, bienvenidos. Esta es una perashá especial. En realidad se lee en este Shabbat dos perashot juntas, que son Tazria y Metzorá. Estamos en el libro de Vaikra, que es el tercero de los libros de la Torá. Y es muy interesante. Vamos a comenzar. Aproximadamente en el año 1953, la medicina hizo un descubrimiento muy importante para lo que es el conocimiento del ser humano. Fue, digamos, el estudio principal que encontraron lo que es el ADN. El ADN, yo no soy médico, no sabría explicarlo exactamente bien, pero básicamente cada molécula del ser humano contiene información muy importante sobre el genoma, y básicamente tiene un código, que en ese código resume o posee las características de esa persona. Por eso los peritos criminalísticos pueden tomar muestras, o lo mismo para un examen de ADN, se puede tomar una muestra, aunque sea un pelo de una persona, o una gota de saliva, y contiene muchísima información. ¿Y cuántas células componen a un ser humano? Aproximadamente, algunas opiniones dicen 40 trillones de células, algunos dicen 100 trillones de células, un número realmente muy grande, y el código que en cada partícula de ADN posee es tanta la información que ahí tiene, que realmente es muy extenso y muy complejo, que hasta hoy en día cada vez se estudia más y se avanza más sobre esta cuestión del el gene humano. Y además no solamente los seres humanos tienen ADN, sino que también los animales y toda la naturaleza posee un código interno que vendría a ser casi como como si fueran letras, ¿no? Digamos, en lo que transmite, que hace a la composición de la persona en su totalidad, en su complejo ser, en su complejo organismo. Entonces, una de las cosas maravillosas de esta idea es este concepto, como incluso en una partícula tan ínfima, que para componer una persona la cantidad de moléculas son 100 trillones de moléculas de células, compone y tiene tanta información escondida, tanta información ahí acumulada, y realmente nos da para pensar cómo es tan importante con un poquito más el fuerte, concepto de un detalle, cómo es tan importante el concepto de la composición de las cosas. Y así como hoy en día, a través de la biología, podemos tomar un microscopio, ya hace algunos cientos de años, pero cada vez más descubrimos la magia, no solamente a nivel astronómico de encontrar estrellas nuevas, sino la magia en el detalle de cada cosa. O sea, cada microbio, cada organismo vivo posee un poder absoluto, y claramente se conecta también con esto que estamos viviendo, que un pequeño organismo, que es como una pequeña célula de un virus, tiene al mundo entero detenido y suspendido y pendiente. O sea, como se dice, todo está en el detalle. Todo se trata en el detalle que uno encuentra. A veces la diferencia es mínima, pero marca una diferencia muy grande. En el libro hay una perashá que se llama Jucat, y ahí dice Zot Torat Adam. Esta es la Torá de la persona, que básicamente empieza a explicar ciertas leyes sobre la persona, pero en la expresión hebrea Zot Torat Adam quiere decir, esta es la Torá
es la persona. O sea, que la persona, el ser humano, es un reflejo vivo de la Torá. Dentro del ser humano... ¿Estos son los de este geriátrico? Podemos ver en la persona una humanidad entera, un universo entero. Entonces, cuando uno quiere analizar a la Torá, puede verse reflejado en sí mismo. O sea, todo lo que está en el universo lo tiene el ser humano en un microcosmos. Así como hay un cosmos, como hay un universo, el ser humano es un universo muy complejo en su individuo. Entonces, la persona misma es un reflejo de esa gran creación. Una de las cuestiones que hay un midrash que es difícil de comprender, complejo, pero dice: la Torá anticipó al mundo en 2000 años. Hay varias preguntas que se hacen sobre cómo puede ser que digamos que la Torá anticipó al mundo en 2000 años, y en esa época todavía no existía el tiempo y el mundo no había sido creado. Pero no vamos a entrar en el detalle filosófico de esa pregunta, sino en una explicación que el Midrash dice que la Torá funciona como un mapa de la creación. ¿Vieron cuando hay un arquitecto que quiere hacer un proyecto, que quiere hacer un edificio? Lo primero que hace hace el diseño, lo escribe sobre un papel, lo escribe sobre ¿sí? Hace con toda la estructura, con todos los detalles de cómo va a ser, y después lo ejecuta, lo lleva a la práctica. Primero hace lo que se dice en inglés el blueprint, ¿sí? El plano, hace los planos y después los lleva a la práctica. Así también la Torá funciona de alguna manera como el plano de la creación. ¿Qué quiere decir esto, que la Torá funciona como el plano de la creación? Que todo lo que nosotros encontramos en el mundo y en el universo, de alguna manera está escrito ya en la Torá. Lo que es muy importante, voy a aclarar, y vamos a abrir un paréntesis para no confundir y confundirnos. Primero que todo, que no cualquiera puede hacer una interpretación libre de cómo se interpreta cada cosa de la Torá, porque obviamente que eso va a conducir a ciertas personas que se abusan de este concepto y dicen: en la Torá está escrito esto, y particularmente en por ejemplo, en tiempo... Hola, se cortó y volvió. Ahí estamos. En tiempos ahora del coronavirus, muchas personas tratan de poner y proponer ideas sobre qué es lo que está sucediendo, basado supuestamente en la Torá, pero hay que tener cuidado de las fuentes, que sean fuentes razonables, fuentes positivas. Pero claramente dentro de la Torá tenemos mucha información sobre... Mirá cómo tiene el barbijo. Vamos a pedir, por favor, si pueden silenciar los micrófonos. Sí. Vamos a hacer aquí. Por eso te digo. A ver, ahí vamos. Ahí va. Bueno, por ahora silencié los micrófonos. Si alguien quiere hacer una pregunta, la puede hacer, obviamente, pero por las dudas, para que podamos escuchar y no haya interferencia. Ahora bien, estamos diciendo lo siguiente: la Torá funciona como un mapa de la creación. Dentro de la Torá está básicamente todo lo que nosotros vamos a posiblemente encontrar. Uno siempre tiene que buscar la fuente. Y hay un segundo punto, cómo entendemos esto, es que muchas veces la traducción literal de la Torá es Biblia, ¿sí? Biblia significa un libro. Pero la Torá no es solamente un libro, no viene de la palabra Biblia, sino que viene de la palabra Torá, viene de la palabra moré, quiere decir enseñanza. O sea, tenemos que escarbar y buscar en cada detalle de la Torá qué enseñanza nos puede dar para el día de hoy. Entonces, vamos a aprovechar un versículo, un pasuk de la Torá, que justamente nos da una pauta de lo que esto significa. Hay un pasuk
vamos a hablar un poco, básicamente, una introducción a qué significa el tema de la perashá de esta semana. Esta fue una introducción. La perashá de esta semana son dos. Tocan un tema que llama la atención para la situación que estamos viviendo hoy en día, que habla sobre la cuarentena de una persona que era la palabra en hebreo es metzorá, ¿sí? La palabra en hebreo es metzorá, que quiere decir se traduce por lo general como un tipo de lepra, un tipo que en realidad no era una lepra, sino que era una mancha blanca que le aparecía a la persona en la piel. En esa mancha le crecía un pelo blanco y eso tenía que ser llevado a un experto, un Cohen, que revisaba esa afección en la dermis y debía determinar si el hombre estaba puro o impuro. Cuando se determinaba que la persona debía ser llevado a observación, quiere decir que había que esperar la evolución de ese síntoma, se enviaba a la persona al aislamiento absoluto. Se lo mandaban afuera de la ciudad y el hombre tenía que mantenerse aislado primero por una semana, después el Cohen, el sacerdote, lo evaluaba nuevamente cómo había evolucionado esa marca. Si la marca seguía o había crecido o estaba en duda, lo mandaba nuevamente una segunda vez a ese lugar y finalmente, si él veía que había empezado a curar o que estaba curado, entonces lo podían reinsertar en la sociedad nuevamente. Y eso es un poco, llama la atención, obviamente, que hace 3.300 años ya se efectuaba y se llevaba a cabo esta atención de cuando una persona tenía un síntoma, se lo mantenía alejado, aislado y en evaluación y observación, que es un poco lo que estamos haciendo hoy, cuarentena. Pero vamos a aclarar ya de principio que esto no se trataba de una cuestión, y esta es una aclaración general para muchas veces cómo uno estudia la Torá. Por ejemplo, hay mucha gente que se da cuenta, la perashá anterior, hablamos sobre la dieta kosher, y habla sobre qué animales la persona estaba autorizado a comer o no. Entonces habla sobre animales domésticos, que sean rumiantes, que tengan pezuñas partidas, y aclara específicamente no consuman ningún tipo de animal rastrero, ni murciélagos, ni ratas, ni tortugas, ni ningún tipo de animal exótico debería ser consumido. Tampoco el cerdo, que muchas veces... Pero es muy conocido el argumento de algunas personas que tratan de interpretar y dicen, la gente antes no comía el cerdo porque se criaba en el barro, en la suciedad, y podía tener triquinosis. Pero sí, hoy en día, que el proceso es mucho más higiénico, se podría autorizar. Entonces la aclaración es que no se trata solamente de una cuestión de salud, o que hay gente que dice, por ejemplo, que en la cuestión de separar 6 horas entre que uno come carne y uno come leche, y hoy en día los gastroenterólogos están descubriendo que al ser que el proceso digestivo de las carnes necesita unos jugos gástricos muy poderosos, y esos se van quedando en el intestino mientras hace el proceso digestivo, y después, si uno pone leche, eso hace que haya un choque con el ácido, entonces genera ciertos problemas, pero justamente no hay que agarrarse de eso para decir que es por eso la razón que la Torá nos dice las leyes del kasher, sino que obviamente el motivo real es espiritual. Lo mismo para las leyes de este hombre Metzorá, de este, vamos a decir, persona con ese problema del dermatológico. Hablamos de un problema interno más profundo, de un problema espiritual.
El problema que estaba sucediendo con la persona se trataba de una situación individual de su alma que se expresaba en la piel. Y el segundo punto es que no era contagioso, o sea, no era una cuestión de contagio, que por eso la Torá lo prevenía, porque como vamos a ver después, ahora enseguida, no era una cuestión de solamente una afección física, sino que el proceso de cuidados y el proceso de mejorarse se hacía a través de un proceso espiritual. Entonces, dada esta aclaración, y como dijimos anteriormente, cada detalle en la Torá tiene muchísima importancia, y en una sola palabra de la Torá tenemos una enseñanza que nos puede dar una perspectiva para la vida general. Entonces vamos a detenernos sobre un versículo en particular que habla en esta perashá, que me parece que vale la pena detenernos y ver a qué se refiere, a qué trata y cómo lo podemos interpretar en el día de hoy, hoy mismo. Así que esta es un poquito la idea que vamos a analizar ahora. Estoy esperando a ver si puedo mostrarles en pantalla el versículo que vamos a analizar. Estoy esperando que se descargue ahora mismo se va a descargar ahí, para poder presentar en pantalla lo que vamos a estudiar, así lo podemos leer de adentro también. Bien. Vamos a continuar un poquito. Básicamente el concepto que vamos a analizar habla sobre cuando el Cohen, el sacerdote, llevaba a cabo el análisis, el estudio sobre la persona enferma, sobre la persona que tenía esta afección en el brazo o en alguna parte del cuerpo, que tenía que primero observarla y después de eso, después que la observaba, tenía que dar un veredicto. Bueno, entonces, básicamente dice, Berrahau a Cohen, lo veía el Cohen Berrahá a Cohen y veía el Cohen, esto está en Baikra, en Levítico, versículo 13, Pasuk 3, que el Cohen tenía que observar, el Cohen tenía que ver la piel de la persona que estaba afectada y lo determinaba, le decía que tenía que observar y que guardar cuarentena durante 7 días. Y después volvía, cuando salía nuevamente de la cuarentena, cuando salía de este aislamiento que la persona practicaba, tenía que, lo miraba nuevamente. Pero cuando uno lo lee de la Torá, parecería ser que está repitiendo, hay como una redundancia, que a veces en oratoria o a veces en escritura uno dice, estaría repitiendo lo que ya dijo. Entonces, vamos a ver cómo realmente esto se analiza. Ahora lo voy a compartir en pantalla para que lo puedan ver. Ahí está. Confírmeme si se ve en pantalla lo que estamos viendo. Este se llama la Torá traducida. Esta es una traducción de la Torá. El capítulo 13, versículo 3. Dice así, capítulo 13, versículo 3. Bien, acá estamos. El Eterno habló a Moshe y dijo, si una persona tuviese en la piel de su carne una mancha clara, una mancha blanquecina o una mancha brillante, y se convirtiese en afección de Tzarat en la piel de su carne, deberá ser traída a Aarón, el Cohen, o a uno de sus hijos, los Cohanim.
Y dice, Berra'a Cohen etanega beora basari. El Cohen deberá observar la afección en la piel de la carne. Y si el pelo de la afección cutánea se ha vuelto blanco, y el aspecto de la afección cutánea es más hondo que la piel de su carne, afección de tzarat es. Se determinaba que era tzarat. El Cohen lo mirará y lo declarará impuro. O sea, la pregunta que nosotros tenemos acá es, hay una redundancia, hay una repetición, porque en el inicio dice, el Cohen deberá observar la afección en la piel de la carne. Y si lo que veía le daba las pautas de que era impuro, el Cohen lo mirará y lo declarará impuro. Aparentemente repite 2 veces la palabra berraau y lo mirará. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Porque esa redundancia. Ahora uno podría decir, este detalle es un detalle insignificante que no tiene una enseñanza aplicable o simplemente es una cuestión lingüística o una repetición de palabras sin ningún argumento que podamos interpretar. Pero voy a compartir una linda enseñanza. Está traído en nombre de Meir Simcha, el rabino de la ciudad de Dvinsk. Este rabino nació en 1843 y era uno de los 2 grandes rabinos, el rabino de la comunidad Ashkenazí de una ciudad en Polonia llamada Dvinsk. En esa misma ciudad vivía también el Rogachov, que se le decían Rogachov por la ciudad de Rogachov, quien era un gran genio talmúdico, quien fue el que le dio el título de rabino al Rebbe de Lubavitch. Estaba también este gran rabino, los 2 eran gigantes, que este rabino escribió un comentario sobre Maimónides muy profundo llamado Or Sameach, y por eso muchos lo conocen por ese nombre. La luz alegre sería la traducción de la palabra. Y otro comentario sobre todo la Torá llamado Meshe Jochma, que era atracción de la sabiduría, que era también el acróstico de su nombre. Meir Simcha es Mem Shin. Y él hace una interpretación muy interesante que me parece que vale la pena para estos tiempos que estamos viviendo. Y él dice así, el Cohen primero miraba la piel de su carne, como dijimos antes, y veía que tenía la afección. Y después, Berrahau lo miraba el Cohen. ¿A quién miraba? Si ya vio la piel de la carne. Entonces él trae una enseñanza que quiere decir, hay 2 maneras de mirar a un enfermo. Lo primero que tenés que buscar, que tenés que ver, son los síntomas. Ves lo que le pasó en la carne, ves la erupción cutánea, ves lo que ven los ojos. Pero después tenés que ver Berrahau y lo mirará a él, no mirará su carne, no mirará sus síntomas, no mirará su cuerpo, lo mirará a él en su totalidad. Debemos ver a la persona como un todo y no solamente el resultado del síntoma. Hay que saber separar el síntoma de la persona. Había un doctor en Estados Unidos, el doctor John Sarno, que él era un médico que estudiaba problemas de espalda de la gente. Y él descubrió que la mayoría de los problemas de espalda tienen que ver con una razón psicológica detrás. Después pueden googlear, buscar la historia de este médico, y él diseñó un proceso de curación para los problemas de espalda, que en realidad era una cuestión de estrés y de nervios, que había un proceso de psicoanálisis, un proceso de psicología para poder tener el enfoque correcto y que reducía a los enfermos, a las personas, los pacientes de problemas de espalda en un 54%, un número tremendo. ¿Por qué? Porque él no miraba a la afección solamente, él no miraba el problema solamente, no ponía una curita al problema, sino que miraba a la persona en su totalidad. Y esto es muy importante en medicina igualmente, que la diferencia entre un curandero y un médico es que el médico sabe mirar no solamente lo que se ve afuera. ¿Sí? Hay una historia que cuenta que había un campesino que vivía en un pueblito
y le brotaban en la piel ciertas manchas. Entonces él iba a lo del curandero del pueblo, era un pueblo chiquito, no tenía doctor, no tenía un médico con carrera, y el curandero le recomendaba unas cremas y unas hierbas, y el hombre se las ponía y le mitigaba el dolor por un tiempo o se le iban. Pero al cabo de algunas semanas le volvían a surgir. Y así durante bastante tiempo, hasta que le dijeron, viaja a la gran ciudad y visita a un gran especialista de piel, que él te va a poder curar. Entonces el hombre viajó a la gran ciudad, llegó a la oficina de este médico, el médico lo observó, le hizo algunas preguntas, le preguntó sobre de qué se alimentaba, le preguntó cuál era su rutina, le preguntó con qué trabajaba, le preguntó cómo estaba anímicamente, cómo estaba psicológicamente, y después saca de la droguería, saca un frasco y le da una pastilla, dice, toma esta pastilla cada 8 horas durante 2 meses y vas a estar bien. Y el hombre simple, el campesino, dice, doctor, mi problema está en el brazo, no en la... ¿Qué me voy a curar tomando una pastilla? Pero justamente esa es la diferencia entre un doctor y un curandero. A veces los problemas son problemas de adentro, no son problemas de afuera. Así también, eso es una explicación por qué el hasidismo busca y ahonda en el alma de la persona, en el alma del problema, no solamente en la cuestión superficial. Si uno ataca el problema que tiene, porque es, por ejemplo, los problemas espirituales, individuales, emocionales, por ejemplo, cada uno tiene su batalla, ¿sí? Se enoja fácil o tiene alguna. Entonces uno puede atacar el problema, no te enojes, pero eso es como ponerle una curita al problema real. El problema real viene de lo profundo del alma, por eso el Tania hace un rodeo muy largo para ahondar en qué es el alma y una vez de ahí poder encontrar solución a los problemas. Entonces, me parece un concepto fabuloso también sobre el concepto de lo que es medicina preventiva o medicina integral, que tiene que ver con el todo de la persona, no solamente con un área en particular. Y esto es lo que nos está trayendo este maestro, este gran sabio que nos dice, el Cohen primero miraba la parte de afuera y después miraba la parte de la persona en su totalidad, miraba qué estaba pasando con la persona, qué es lo que nos quería decir. Y así también dentro de la psicología, dentro de los doctores del alma o de los coach o de una persona que nos ayuda o un psiquiatra, un psicólogo, cómo atender los problemas emocionales. Hay dos tipos de psicólogos, hay dos tipos de personas. Algunas personas que tienen la información necesaria para adoptar la reacción correcta, pero lo saben de los libros y no lo saben de la persona en sí. O sea, no mires el síntoma nada más, mirá a la persona. Abrí los ojos y fíjate qué es lo que la persona está pasando en este momento, qué es lo que está atravesando. Muchas veces hay una rutina, una manera de estudiar un caso y enseguida tratar de designarle, este encaja en tal y tal categoría, encaja en depresivo, encaja en obsesivo compulsivo. Pero cada persona tiene una historia de vida distinta, tiene una historia de vida, un trauma particular, una vida particular, y a veces al definirlo o sea, tratás de encajarlo en lo que vos querés. Incluso mismo en la curación, la persona busca siempre decir, decime qué tengo, dentro de qué categoría encajo. Bueno, tengo esto, bueno, me siento más tranquilo que hay una palabra para decir a lo que tengo, pero en el fondo de las cosas, cada historia, cada persona, y principalmente en sus interacciones interpersonales y personales y profundas y emocionales, cada uno es distinto y pasó por otra experiencia y pasó por otra cosa. Entonces, un buen terapeuta no es el que escucha y enseguida trata de rápidamente dar un veredicto de qué es lo que tiene, sino qué es lo que la otra persona necesita. ¿Qué es lo que la persona es como un chef, que no solamente usa una receta copiada como un robot, y eso también en la medicina necesita la empatía, necesita
percibir si le falta, usar múltiples disciplinas para poder tomar una decisión de absorber lo más que puedo en lo que el otro está necesitando. Vemos algo muy particular que dijimos que no era una cuestión contagiosa esta cuestión de la enfermedad del Tzaraat, sino que era una cuestión más de índole espiritual. Y un ejemplo para esto es que la Torá trae que si la persona recibía esta afección y era dentro de los Hagim, por ejemplo Pesaj, o en las festividades que él estaba festejando con la familia, el Cohen no lo miraba. O por ejemplo una persona que se casó una pareja nueva y al hombre, al novio o la novia, dentro de la semana de recién casado le brotó esta afección del Tzaraat, el Cohen esperaba que termine la afección y recién ahí iba a mirarlo. Y la pregunta que uno dice es, si la persona tenía una enfermedad contagiosa, imagínense que un médico dice, no, vamos a esperar que termine de casarse al novio y que se vaya de luna de miel y cuando vuelva te voy a atender. No, cuando hay una urgencia, lo primero que uno hace es atacar el problema, ponerlo en cuarentena, pero por eso decimos que no se trataba de una cuestión física, sino que se trataba de una cuestión espiritual. Y es muy interesante poner el énfasis de lo que dijo, lo que vimos antes en el versículo que decía, y lo declarará impuro. ¿Cuál era la razón que esta persona debía ser enviado a cuarentena? Si no contagiaba, que se quede en su casa con su mancha y que se cura dentro de su hogar o donde quiera o que vaya a trabajar. La cuarentena tenía una función y la función era que la persona reflexione, que la persona esté solo consigo mismo. Incluso varias personas que tenían la afección no podían juntarse y hacer la cuarentena juntos, sino que cada uno tenía que hacerla de manera individual. Una de las razones que nuestros sabios dan que por qué se generaba esta cuestión en la piel era porque hablaba mal del otro, porque había hablado la Yonará, porque se había expresado, cuchicheado o chusmeado, como se dice, de otras personas, y que tenía que reflexionar sobre sus palabras. Por eso debía estar en soledad, aislado, y poder pensar en qué es lo que había hecho. Hoy en día no tenemos la misma situación, pero uno tiene que buscarle el lado bueno a esta cuarentena y justamente tiene que ver con la introspección, con la capacidad de observar nuestra vida, observar nuestro propósito, observar nuestras prioridades, observar, valorar y darnos cuenta qué valioso es cuando podemos hacer todo y ahora tal vez no lo podemos hacer, pero podemos hacerlo de otra manera, valorar al más sensible, valorar nuestra vulnerabilidad. Es un proceso de reflexión y vamos a mejorar y pensar a cabo de la finalización de esto. Entonces, cuando vos vas a declarar a alguien impuro, que el Cohen, la función de él era él criticar a alguien, decirle, tenés que reflexionar, es muy importante el tiempo cuando se lo decís. ¿Cuándo se lo vas a decir? Si se lo decís en un mal momento, una palabra dicha en un mal momento es contraproducente, por más que la palabra sea la palabra correcta. Y el segundo punto, que es lo que nos trae este sabio, es ¿a quién se lo estás diciendo? ¿Por qué se lo estás diciendo? Y si la otra persona te lo va a respetar y entender. En cualquier persona, cuando alguien nos hace una pregunta, hay que preguntarse no solamente la respuesta a la pregunta, sino el por qué, el cuándo y el por qué me lo está preguntando. Generalmente cuando nos comunicamos, no comunicamos solamente palabras, razón, sino que la persona se comunica a través de la emoción. Por eso, por ejemplo, en cualquier pareja, y esto cuando uno escucha alguna charla sobre parejas, te dicen, la mujer vino, el hombre llegó del trabajo y la mujer le empezó a hablar y le dijo que estaba cansada y el hombre dijo, bueno, si estás cansada de tu trabajo, ¿por qué no renunciás? Y la mujer después le dice, pero nunca me escuchás. Dice, ¿cómo no te escuché? Me dijiste que estás cansada de tu jefe. Y yo te dije que renuncies. Sí, pero vos no me escuchás. ¿Por qué le dice, no me escuchás? Y la escuchó. Y hizo una réplica a lo que ella le había dicho. Porque ella no quería en ese momento transmitir un problema que le estaba pasando, sino que él tenía que interpretar que ella estaba transmitiendo una emoción. Ella quería que él la escuche y le diga, bueno, pero
ahí se puede solucionar. En realidad no eran las palabras lo que importaban, sino la empatía lo que importaba. Y esto es lo segundo que nos está diciendo. No se trata solamente del tiempo, sino de mirar, ver agua con el Cohen tenía que ver a la persona completamente. Hay una historia que trae sobre un Rebbe hasídico, el Tolner Rebbe, que en una ocasión estaba en su casa, eran las 11 de la noche, y le tocan la puerta. Y era un muchacho de la yeshiva que le dice que lo habían echado del colegio. Se había mandado una macana y el director lo echó. Se va a cortar en un minuto, cumplimos los 40 minutos. Voy a cerrar la reunión y lo voy a volver a abrir. Espero que todos puedan volver a integrarse. Así que en menos de un minuto se va a cortar. Y si se corta, vuelvo a abrir el mismo código, el mismo link, para que puedan volver a entrar. Entonces, lo que pasó fue que este hombre, este muchacho le tocó la puerta al rabino y le dice, no tengo dónde dormir. Me echaron de la escuela, me echaron del internado, donde él dormía ahí, como una yeshiva. Y ahora quedé patitas a la calle, como se dice. Entonces dice, no sé si... Bueno, estamos en la mitad de una historia. Un muchacho de la yeshiva fue a lo del maestro, a lo del Tolner Rebbe, y le dijo, Rebbe, me echaron. Estoy en la calle, no tengo dónde dormir, no sé qué hacer. Entonces el Rebbe este le dice, ¿quién te echó? Y me mandé una macana con los chicos, una broma de pesada, y el director, o sea, que era encargado de los alumnos, de la disciplina, me dijo que no podía seguir porque soy un problema para él y un problema para la escuela. Entonces dice, vení conmigo, vamos a ir juntos a visitarlo. Entonces a las 11 de la noche, 11:30, 12 de la noche, le tocaron el timbre, y abre el hombre la puerta y ve que está el Rebbe de Tolner visitándolo con el muchacho y le dice, Rabino, ¿qué hace a esta hora de la noche? Le dice, estoy acá con este muchacho, que me dijo que vos lo echaste de la escuela. Y le dice, sí, lo eché, pero porque él se mandó una macana que era imperdonable, pero él no tiene dónde dormir. Entonces dice, bueno, pero no es mi problema si él no tiene dónde dormir. Entonces el rabino le dice, ¿cómo no es tu problema? Este muchacho lo estás dejando en la calle. Dice, bueno, pero él hizo esto. Le dice, y vos ahora estás vestido con pijamas, te estabas yendo a dormir tranquilamente, entonces sí es tu problema, porque si vos tenés la audacia de poder expulsar a un chico de la escuela, de la academia, de la yeshiva, ¿cómo podés irte a dormir? Está bien, no lo dejes dormir en la yeshiva, pero acompañalo, hablale, tratá de entender por qué él hizo lo que hizo. A veces uno, para, como dijimos, como el Cohen, impurificar al otro, lo primero que hace dice, lo declara impuro y ya está, me voy a mi casa. No, no es así. Si vos querés declarar impuro al otro, si vos ves un defecto en el otro, tenés que acompañarlo. Tenés que ver a la persona completamente, como el rabino Yossi Jacobson, que él fue el que, poco de donde escuché esta clase, contó una historia personal que en una ocasión estaba sentado en una fogata con chicos de adolescentes de 15 años aproximadamente, 15, 16, y estaban cantando en la fogata y de repente uno de los chicos le dice, estaban juntos, estaban en un momento, digamos, emotivo, personal, le dice, Rabino, ¿por qué se tenía que morir mi mamá? Yo quedé huérfano a los 11 años, ahora tenía 20, habían pasado 9 años y pasaron 11 años desde ese momento. ¿Y por qué mi mamá tenía que morir? Y el rabino piensa, le dice, la verdad es que no lo sé. La verdad no lo sé. Y en ese momento el chico quedó conmovido y empezó a llorar y dijo, la verdad que hace años que yo vengo haciendo esa pregunta y hablé con profesionales y hablé con rabinos y hablé con directores de escuela y ninguno me dio la respuesta que me diste vos. Ninguno me dijo no sé. Algunos me daban una explicación por qué y algunos trataban de ser abogados de Dios
y buscar la respuesta, pero ninguno entendió que la respuesta que yo necesitaba, o la única respuesta que yo podía admitir es que no sé. Que comparta el dolor conmigo aunque sea un rato, que sepa que hay preguntas que no tienen respuesta. Y por eso siento que en este momento entendió que yo no necesitaba una respuesta a mi palabra. Y esto es el concepto que dijimos antes. No mires el síntoma. Cuando un chico es revoltoso y tiene 3 años y hace ruido y hace lío, no está haciendo lío, está llamando la atención. Y es la responsabilidad de los padres de darse cuenta qué quiere decir este chico haciendo ese revuelo. En estos días de cuarentena, muchos padres tienen que estar con los hijos en la casa durante 30 días, 40 días, tiempos que nunca lo compartieron. Y se dan cuenta que uno a veces dice, si cuando vengo 1 hora por día del trabajo todo estresado y veo a mis hijos 1 hora por día nada más, me vuelven loco. Imagínate lo que va a hacer si tengo que estar todo el día con ellos. Pero se dan la cabeza contra la pared, se acaban de encontrar que sus hijos no son revoltosos, que sus hijos lo único que querían es la atención de los padres, y cuando la tienen, los hijos juegan con los padres, están tranquilos, están alegres. Si ven al padre prendido a la televisión o al celular 24 horas, y sí, el chico va a hacer revuelo porque está llamando la atención. Entonces, si yo lo castigo por lo que hizo, no estoy entendiendo lo que está pasando, estoy mirando un síntoma y no estoy mirando a la persona. Hay otra historia similar, que en una ocasión había un muchacho que en una yeshivá había fumado un cigarrillo en Shabbat. Había transgredido el Shabbat abiertamente y era una cuestión muy grave. Y en una yeshivá en Bnei Brak, y el director de la yeshivá, el que se encargaba de la disciplina, echó al alumno. Le dijo, andate, no puedes volver. Y este alumno fue a hablar con el que sería la cabeza de esa yeshivá, que se llamaba el rabino Hazon Ish, y le dijo que lo habían echado y que estaba en la calle y que no lo iban a dejar volver. Entonces este rabino fue a hablar con el director y le dijo, me dijo este muchacho que lo echaron, que lo expulsaron. Le dijo, sí, porque lo que él hizo es terrible. Y además él genera un peligro para todo el resto de los alumnos. Entonces tuve que tomar la decisión. Y le dice, pero vos sabés a dónde va a terminar él, no va a buscar otra yeshiva, no va a buscar otro lugar para seguir su vida. Él simplemente va a ir por las calles, ya está, le estás determinando el resto de su vida, él va a sentirse un fracasado, le vas a quitar cualquier relación que él pueda tener con una vida de valores, y él se va a juntar con los peores amigos, se va a juntar con la gente que no tiene que juntarse. Lo estás matando, básicamente. Le dice, cuando una persona mata a la otra persona, no puede ser una decisión de un solo juez, sino que la Torá dice que para cuestiones penales, que es una cuestión de vida o muerte, incluso cuando es muerte espiritual, hacen falta 23 jueces. Entonces vos deberías formar acá un Sanedrín, un tribunal supremo, con 23 jueces, y una vez que debatan sobre si lo que él hizo es pasible de pena de muerte, o sea, de pena de muerte espiritual, entonces ahí podés tomar la decisión. Le dice, pero no, yo soy el director de la escuela y yo decido lo que quiero. Dice, pero tenés que preguntar a los 23 jueces, ¿qué querés que haga? Dice, no, mira, le dijo, yo ya tomé la decisión y si vos me estás cuestionando a mí, estás cuestionando mi autoridad. Y si vos cuestionás mi autoridad es o yo o él. Él ya está, para mí ya está expulsado y no tiene vuelta atrás. Entonces, o si él vuelve, yo me voy y yo renuncio. Entonces este rabino, este jefe, digamos, director, le dice, mira, la misma Torá dice que así como necesitas un juez, 23 jueces para determinar la vida de una persona, para cuestiones monetarias alcanza con 3 jueces. E incluso está traído que un solo juez experto en temas monetarios es suficiente para dar un veredicto en litigios económicos. Y por cuanto que vos te quedes sin trabajo es un problema económico, y que esta persona, este chico, se quede sin vida es un problema penal,
Entonces se aceptó la renuncia. Entonces el maestro, el director, renunció, y este director general, que había sido el fundador de la yeshiva, que era uno de los rabinos más grandes de Israel, tuvo que ser suplente de este director de clase, y él mismo tuvo que dar las clases durante algunas semanas para alumnos de 14, 15 años, aunque era un rabino muy reconocido en Israel. Al cabo de un tiempo, se ve que el director después volvió y se reincorporó a la escuela, pero la enseñanza es medir la causa de las actitudes y no poner en un modo de decir, yo no pienso en el otro, yo veo los síntomas y actúo y ya está. Tenés que ver a la persona completamente. Había una historia, otro de los grandes rabinos de Jerusalén, se llamaba el rabino Ariel Levin, que le decían el tzadik de Jerusalén, en el siglo pasado. Y era un hombre de baja estatura, era peticito, pero tenía un gran amor por sus discípulos y por toda la gente que lo acompañaba. En una ocasión se encontró en la calle, estaba caminando en la calle, ya era mayor, y venía caminando por la misma vereda un exalumno. Y este exalumno, que vivía en Israel, había dejado los caminos de Yeshiva y había comenzado una vida más laica, más libre, más liberal, y caminaba en la calle. Y entonces le dio un poco de vergüenza cruzarse con su maestro, con su ex maestro, en esa situación como él estaba vestido, sin kipá, con ropas modernas. Entonces trató de hacerse el que no lo veía al rabino y cruzar la calle como para pasar de enfrente y evitar el saludo. Pero el rabino cruzó al mismo tiempo, cruzó la calle y se chocó con él y le dijo, hey, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? ¿No te acordás de mí? Dice, uy, rabino, ¿cómo está? Tanto tiempo, sí, sí, ¿cómo está? ¿Qué hay de sus cosas? ¿Qué hay de su vida? Y le dice, mira, todo bien, gracias a Dios, me alegro de verte, me pongo muy contento. Y este alumno era un hombre muy alto. Entonces el rabino le dice, tanto tiempo, ¿qué estás haciendo? ¿De qué estás trabajando? Y le dice, mira, el rabino le dice, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Por qué cruzaste tratando de evitar mi saludo? No te voy a morder de alguna manera, dice, no te voy a hacer nada, ¿cuál es? ¿Por qué? Dice, mira, la verdad, rabino, que me dio vergüenza que usted me vea sin kipá. Como no tenía la kipá en la cabeza y cambié mi forma de vida, entonces usted, que es un tzadik, un hombre justo, no quería que me vea de esa manera. Entonces el rabino lo mira para arriba y le dice, por mi estatura, por lo general, yo no llego a ver la cabeza de la persona, yo le llego a ver el corazón. Que más allá del juego de palabras, de una cuestión de estatura, el rabino le dijo, yo no te veo a vos si tenés kipá o si no tenés kipá. Yo te veo a vos, a tu persona, a tu corazón. Eso es lo que me importa. Y me duele, le dijo entre paréntesis se entendía, me duele que puedas tener vergüenza, que yo no te voy a juzgar, porque te voy a entender tal como sos. Busco mirar el corazón de la persona. Y justamente por eso, el que observaba esta erupción cutánea no era un médico, no era un experto doctor, e incluso dicen que si había un rabino, un sabio de la Torá que conocía todas las leyes en respecto a estas leyes de erupciones cutáneas, no podía, si no era Cohen, si no era sacerdote, él no podía observar la piel y dar un veredicto. El único que lo tenía permitido hacer era el Cohen, porque el Cohen, el sacerdote en el judaísmo, cumplía una función única, que cuando un Cohen, cuando un sacerdote da la bendición de los Kohanim, él dice, Asher kideshanu b'mitzvotav, que nos has ordenado con las mitzvot, levarej, de bendecir al pueblo de Israel, be'avá, con amor. Y es la única mitzvah que se expresa con la palabra con amor. No decimos que me has ordenado lavarme las manos con amor, o ponerme los tefilín con amor, o comer la jalá con amor. Decimos que no has ordenado comer la jalá. Esta bendición de los Kohanim tiene que ser con amor, que generalmente los Kohanim, los sacerdotes, son los que se paran en el frente, en el templo, y
en las festividades para los Ashkenazim y todos los días para los Sefaradim, dan la bendición, la verajá, que Hashem te bendiga y te ilumine el rostro, te cuide y te proteja. ¿Por qué? Porque son los descendientes de Aarón, que era el que amaba a cada persona. Aarón era el amor personificado. Y sus descendientes también. De hecho, hay una ley concreta que dice que si un Cohen, un sacerdote, tiene un problema personal, de una riña, de una pelea con alguna de las personas, de los feligreses de la comunidad, no puede él bendecirlo, porque no lo hace con amor. Tiene que ser con amor. El requisito inmediato para poder bendecir es tener amor. Y por eso también, como dijimos, cuando alguien te hace una pregunta o cuando alguien actúa de alguna manera, no evalúe solamente el acto, el síntoma, sino evalúa qué es lo que está pasando de manera integral, de manera profunda. Y no trates de encajarlo solamente en lo que ya conoces. Como decir, bueno, sí, a mí me pasó lo mismo, entonces él es así, así, o él tal y tal cosa. Trata de llevar la empatía al máximo, que realmente eso es lo que puede curar los corazones. Cuando uno habla con alguna persona, y más en estos días, yo veo que hay tres grandes dolencias. Está la dolencia física de las personas que están sufriendo la enfermedad. Están las personas que necesitan ayuda económica, pero hay muchas personas, muchísimas personas, que la manera de curarles el día es con un llamado de teléfono. Con un llamado le decís cómo andás, qué necesitas, cómo estás pasando. Le cambia el día. Y a veces no cuesta nada. O a veces hay personas que necesitan que lo ayudemos con una vianda de comida y otros que necesitan con los remedios, pero hay personas que la manera de arreglarle el día es con un llamado y escuchar en qué anda, y solamente con eso ya lo estamos cumpliendo. Y por eso hay una Mishnah que dice, dentro del Pirkei Avot, que dice, Evei dan et kol adam, juzgá a cada persona le kaf zehut, para el lado para bien. Que siempre que uno tiene que juzgar al otro, primero tenés que juzgarlo favorablemente, como inicio, como principal. Y en general dice, kol adam, a todas las personas, juzgá a todos favorablemente. Pero en hebreo la palabra kol también representa la palabra todo. Entonces, el maestro jasídico dice, juzgá a toda la persona, no a todas en plural, sino a toda la persona favorablemente. Cuando alguien te hace algo, pensá por qué te lo hizo. Juzgarlo en el todo, qué pasó en su vida, qué está atravesando, como dice acá, y miró el Cohen la piel y vio que tenía una mancha, y miró el Cohen por segunda vez a la persona, no solamente la mancha, sino que miró a la persona. Hay una historia para terminar que cuenta sobre un maestro jasídico que recibía, uno de los rebes de Chabad, recibía lo que se llama yehidut, audiencia privada, que recibía en su oficina y tenía entrevistas con gente que lo venía a visitar y a pedir consejos y a pedir bendiciones y a derramar su corazón con sus problemas. Y él había contratado un nuevo asistente que lo ayude, que lo acompañe, que le haga algunas tareas. Y él vio que en el momento que él estaba recibiendo personas, que a veces eran encuentros de 5 minutos, de 10 minutos, aproximadamente cada media hora o cada rato, el rebe salía y le decía, por favor, conseguime una nueva muda de ropa. Y se sacaba el capote, el saco pesado, y abajo tenía la camisa y la camiseta y el tzitzit todo empapado en transpiración. Entonces este asistente, que no supo ubicarse en su posición de no hacer preguntas, dijo, pero maestro, ¿por qué está schwitzeando tanto? ¿Por qué está transpirando tanto? No está haciendo deportes, no está corriendo una maratón. Y 3, 4 veces que le cambió la ropa, le dijo, ¿por qué está transpirando tanto? Le dice, mira, cada persona que viene acá me trata de vuelca su corazón y me presenta sus problemas. Entonces yo tengo que sacarme mis ropas y ponerme en sus zapatos, ponerme en sus problemas y tratar de entender las cosas como él me lo está diciendo. Y volver a vestirme mis ropas
y tomar una perspectiva objetiva de las cosas y poder analizar cuál es lo mejor para él y volverme a poner en sus ropas para la próxima pregunta y volver a vestirme mis ropas. Y así con cada uno, y eran docenas de personas, o sea, yo no escucho nada más desde mi lugar qué es lo que me está diciendo a mí, sino que yo me trato de vestir con las ropas de él y cambiarme las ropas tantas veces es algo agotador. Y por eso vivo eso, porque él prestaba una atención plena a lo que el otro le estaba transmitiendo, se metía plenamente en el otro. Y eso es un poco también lo que nos habla esto del Cohen, que miraba primero la piel y después lo miraba a él, miraba al todo de la persona. Bueno, realmente que podamos en estos días entender, tenemos varias enseñanzas, tenemos la enseñanza de la medicina preventiva, la medicina holística, la medicina total del cuerpo de la persona, y realmente que hoy en día lo vemos que incluso un minúsculo detalle de la Torá nos puede traer toda esta enseñanza de cómo observar 2 veces a la persona, y más de 2 veces, y prestarle atención, y realmente algunas palabras nuestras pueden cambiar la vida para otras personas. Así que bueno, espero que hayan pasado un buen momento, espero que sigamos mejor, que tengamos esperanza, que tengamos ese ánimo de ayudar a otros, que también hace bien a uno mismo, y antes de mirar al otro tratemos de ver la pantalla completa, la imagen completa de la historia. Bueno, saludos a todos por ahí.